cuando en una entrevista a Sánchez, en aquel tiempo un nuevo secretario general del PSOE, el diario El Mundo le preguntaba ¿qué ministerio sobra y qué presupuesto falta? Y él respondió, falta el presupuesto contra la pobreza y la violencia de género, pero sobra el Ministerio de Defensa. Su escalada al olvido, señora Robles, ya apuntaba manera del hoy presidente del Gobierno, manera de profunda incultura política y de escasa responsabilidad estadística de cara a la defensa. Pero 4 años después de esa declaración le entregó el Ministerio de Defensa y al final usted se llevó su recompensa. Cuando Sánchez le encomendó el ministerio, se suponía que lo hacía a una persona con formación jurídica y experiencia política, para poder así desempeñar un papel con gran responsabilidad cualificada y una responsabilidad de Estado. Pero hoy podemos afirmar que cuando usted ha tenido la oportunidad de demostrar su capacidad, ha fracasado, siendo a día de hoy una ministra irrelevante hasta el punto de haber convertido su ministerio en una especie de fantasma, sin fuerza política, sin relevancia pública o mediática. Justo ahora, señora Robles, cuando el desafío de la defensa en España y en Europa es una cuestión existencial de la democracia. El que usted se encargue de trabajillos de poca monta crea que como ministra le puede dar un poco de bajón y mientras tanto las Fuerzas Armadas van perdiendo efectivos. Señora Robles, ¿qué ha hecho su ministerio durante estos últimos 7 años? Le puedo recordar de esos años unos episodios donde usted fue la gran protagonista. Por ejemplo, uno de ellos fue en mayo de 2022, cuando decapitó a la directora del CNI, para así poder satisfacer a los separatistas catalanes. Es decir, usted permitió y Meritxell Batet ejecutó que estos y los de Bildu se metieran hasta la cocina de la inteligencia del Estado, formando parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Sin olvidar tampoco el de la intrusión en el móvil de Sánchez y en el suyo, sin atribución de auditoría, pero sin descartar que Marruecos esté detrás de semejante operación, que desató el caso Pegasus, un episodio que le dejó más debilitada aún de lo que estaba cuando asumió la dirección de su ministerio. Señora Robles, ¿se enteró del cambio de política respecto a Marruecos en 2022? ¿Cuál ha sido su papel en la defensa de Ceuta y Melilla? ¿Tiene algo que decir? Espero que sí. Nos encontramos en un momento en el que España necesita más que nunca un gobierno sólido y, sin embargo, tiene al peor de los posibles, con partidos de extrema izquierda, antiatlantistas, corruptos, golfos y mangantes. Y con una ministra de Defensa desaparecida, sin presencia en la Unión Europea, sin capacidad de referencia en los medios de comunicación y social y políticamente invisible. Lo suyo, señora Robles, es otro caso de inconsecuencia entre su bagaje personal y su gestión política, tal y como le ocurre a otros cargos sin carné del PSOE, y por ello supuestamente más independientes. Pero usted, señora Robles, es dócil, muy dócil y sumisa a Sánchez, como los ilustres guardias pretorianos. Y a pesar de los insultos y menosprecios que éste le profesa, ahí usted está alabando al líder. Señora Robles, ¿dónde queda su dignidad? Yo realmente como mujer me sentiría muy mal en este sentido. Porque es eso lo que necesita Sánchez, unos guardas pretorianos. Y si no, que se lo digan al núcleo duro del Peyot. Guardas que ejecuten, que lo protejan y que le sirvan de amortiguación a tanta corrupción y muchedumbre que le rodea y que tiene dentro de su partido y de su gobierno. Todo un bancal de rosas rojas. Lo que sí sorprende, señora Robles, es que usted a esta altura no haya dimitido, convirtiéndose quizá, y sin desearlo, en una cómplice de este gobierno. Señorías, estamos en las peores manos posibles. Estamos en las manos de un presidente que ha mentido a los españoles. Estamos ante un presidente que se maquilla para dar pena. ¡Qué ridículo! Estamos ante un presidente y un gobierno rodeado de corrupción, que no aplica la misma vara de medir que él mismo exigía cuando estaba en la oposición. Y, por lo tanto, señora ministra, todo lo que signifique la permanencia de Sánchez y de su gobierno en el poder es malo para la unidad de la nación, es malo para las libertades, es malo para la prosperidad y es absolutamente nefasto para nuestra imagen internacional. Y hablando de ámbito internacional, el último fuego cruzado que se divisa en el horizonte, señora Robles, es el embargo de armas a Israel. Usted ha contado su película, que realmente no es la cierta, por el cual se vetará la compra de armas y material policial, una cuestión que podría poner en aprieto a varias capacidades. En 2023 se vendieron 22.725 euros.
Así que no hemos llegado a una desconexión total, más los acuerdos que quedan pendientes. Esta desconexión de la industria militar pondría en peligro los acuerdos que empresas españolas de defensa tienen con la firma israelí Rafael, como es la fabricación de misiles contra carros Spike, así como la participación de la también israelí Elbit Systems en el programa de lanzacohetes múltiple SILAM. Señora ministra, si el veto a Israel se hiciese realidad, se paralizarían más de 46 contratos por importe superior a 1.000 millones de euros, cosa que quizá al Gobierno de Sánchez no le convendría, dándole más de un dolor de cabeza. Interprete la frase dándole más de un dolor de cabeza. Pero sus ministerios son conscientes de que hecha la ley, hecha la trampa, y confían que este obstáculo legal supone una desconexión con Israel y podría ser sorteado sin dificultad alguna, por lo que el debate de su Gobierno al respecto es meramente simbólico, siendo el mensaje apoyar a Palestina y condenar a Israel, teniendo que distinguir lo político, donde hay tolerancia cero y puntos y puros intereses partidistas y que los socios de Gobierno no se alteren, y un tema puntual y técnico. ¿A quién quieren engañar? ¿Por qué siempre engañan? ¿Por qué siempre mienten? No solo yo, sino todos los que estamos aquí y los españoles estamos cansados desde que este Gobierno nos mienta día a día. Y entonces, señora Robles, cuando tengamos que invertir, ¿en qué invertimos? ¿Con quién nos aliamos? ¿O somos inteligentes a la hora de decidir dónde ponemos nuestro dinero, o esto será un despilfarro que servirá para poco, cosa que, por otra parte, no nos coge de sorpresa? La estructura empresarial de España está dominada por las pymes, pequeñas y medianas empresas que forman parte del ecosistema industrial de defensa y que, de ningún modo, señora Robles, deberían verse apartadas, porque siempre lo gordo se lo llevan otros. Y hablando de gasto en defensa, es trending topic la OTAN. Un gobierno, el suyo y el de Sánchez, que atraviesan una tormenta de desprestigio tanto dentro como fuera de España. Y a los escándalos de corrupción que asedian al PSOE, a Sánchez y a su gobierno, se le suma ahora un aislamiento internacional como consecuencia de su enfrentamiento en la OTAN. La exigencia de incrementar el gasto en defensa al 5% ha sido recibida con una teatral resistencia por parte de Sánchez. Una postura que, reitero, que no solo es ridícula, sino que debilita la posición de España en la Alianza Atlántica y proyecta una imagen de país poco comprometido con la seguridad colectiva. Pero no nos engañemos, señora Robles, esta negativa es una farsa, es un teatro que va a la par con el maquillaje del personaje. Un cálculo político interno para enmascarar la realidad que estamos viviendo. Porque Sánchez, consciente del rechazo histórico de la izquierda española a la OTAN, busca un enfrentamiento para ganarse el aplauso de su base electoral. Método que prioriza el rédito político doméstico, pero que pone en riesgo la credibilidad internacional de España ante su aliado. Y así tenemos como resultado un doble daño: un país aislado en el escenario global y un gobierno desprestigiado por una corrupción y por un oportunismo. Señora Robles, España no puede permitirse un liderazgo que dilapide su prestigio por cálculos electorales. Sánchez ha tocado techo. Es un cadáver político. Urge un cambio que restaure la confianza y el peso internacional de nuestro país. Sin embargo, usted muestra que el compromiso de España con la OTAN es total e inquebrantable, ya que siempre está en los momentos difíciles y donde tiene que estar. Y yo le pregunto, señora Robles, ¿qué quiere decir con esto? ¿Es un compromiso al 2,1 o al 5? Y no me refiero solo a este año, como usted ha especificado en su intervención, del 2025. Mira a largo término. Señora ministra, no tenemos presupuesto, no tenemos ahorro, tenemos una deuda pública que nos asfixia y que nos ahoga. Es totalmente inviable lo que nos acaba de decir. ¿De dónde van a sacar el dinero? ¿Cómo es posible que Sánchez asegure públicamente... Voy terminando, señor presidente. ¿Cómo es posible que Sánchez asegure públicamente que España alcanzará los objetivos de defensa con el solo 2,1 cuando la declaración aprobada por los 32, está incluida España, fija el 5%? Por favor, señora Robles, acláranos, porque no nos enteramos de nada. A nosotros siempre nos ha parecido bien incrementar el gasto militar para poder defender nuestros intereses, los de España, y creemos en el ejército español. Nos parece bien contribuir en la OTAN con más financiación que debe ser destinada para defender intereses de los españoles,
Por favor, señora ministra, no se olvide de Ceuta, Melilla y Canarias, que están bajo la protección del paraguas de la OTAN. Y esto no se puede ni se debe permitir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora.